Eh, Contentos, ¿verdad?, de poder estudiar la palabra de Dios. Vamos así mismo a hacer una oración y así comenzamos con nuestro estudio en este momento. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra, de poder conectarnos, de poder asimismo, Señor, unirnos, Señor, como hermanos en Cristo y hermanas en Cristo para estudiar tu palabra. Te pedimos, Padre Jehová, Señor, que en esta jornada que llevamos a través de tu palabra, Señor, de la Biblia, Señor, ya hemos cubierto desde Génesis, Padre, y vamos ahora por el libro de Esther. Te pedimos, Señor, que nos des entendimiento, sabiduría y que asimismo, Padre, podamos seguir, Señor, con esa hambre de tu palabra, buscándote y deseando entender más y más y más de ella. Te pedimos, Padre, asimismo, que de igual manera podamos ser copartícipes de tu ministerio y poder ir y compartir, Señor, tu palabra con otros. En este momento, Padre, tomamos un momento, Señor, de oración y de reflexión, Padre, mientras nos conectamos para este estudio, pidiéndote, Padre, de una manera especial, Señor, por las peticiones que han sido pedidas, Señor, y han sido presentadas, Señor, en estos días delante de tu presencia. Padre, Señor, ¿sabes lo que está pasando en California? En este momento, Padre, toma control, Señor, Padre, intercede, Padre, Señor, que estos fuegos, Padre, ya paren, Señor. Te pedimos, Padre, por las personas que lo han pedido, que lo han perdido todo. Te pedimos, Señor, por aquellos, Padre, que no tienen seguros, Señor, o que los seguros han sido cancelados. Por aquellos padres, Señor, que por alguna razón u otra no tienen, Señor, una manera de moverse en este momento o de defenderse, Padre, para poder encontrar las ayudas necesarias. Señor, las personas que se han quedado sin hogar, las personas que han perdido sus vidas. Oh, toma control, Señor. Padre, restaura. Padre, que tu presencia traiga a sí mismo fortaleza. Padre, en este momento, Señor, oramos, Padre, también, Padre, por Israel, oramos, Padre, por Gaza, oramos, Señor, por Palestina, oramos, Padre, por lo que está pasando también, Señor, allá en Irán. Padre, oramos, Señor, por lo que está pasando en Ecuador, Señor, por las elecciones futuras, por las preocupaciones, Señor, también de la corrupción, Señor, en Latinoamérica. Oramos, Padre Jehová, Señor, por aquellas personas que están tratando de llenar el vacío en sus corazones, Padre, con pandillas, Señor, con intereses sociales en sus comunidades, haciéndole daño a otros. Oh, Padre, toma control, mi Cristo, Padre, trae estabilidad, Señor, a los países, Señor, que no la tienen. Oh, Padre, te pedimos también, Señor, que toques a cada persona que se encuentra enferma. Envía un toque de sanidad sobre cada enfermo ahora mismo en el nombre de Jesús. Padre, creemos y confiamos en un Dios que todo lo puede, un Dios que no tiene límites, un Dios que es capaz, un Dios que se mueve, un Dios que restaura, un Dios que sana, un Dios que liberta. Ahora mismo, Padre, te pedimos, Señor, Padre, que rompas las cadenas de la adicción. Padre, que rompas las cadenas, Señor, del rencor, que rompas las cadenas de la mentira. Padre, que rompas asimismo las ataduras, Padre, que tratan de destruir a las familias. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, te damos toda gloria y te damos toda honra, Padre, y reconocemos, Padre, que tú eres la solución al problema, que tú eres el único, Señor, que nos puede traer la paz, que tú eres, Señor, el único que puede traer la solución a los problemas que nos rodean. Padre, en este momento también oramos, Señor, por las historias y las situaciones que están pasando con el tráfico humano. Oh, toma control, Señor. Reprendemos en este momento todo dardo del enemigo. Padre, que trate, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Señor, los problemas de inmigración en este momento. Toma control, Jehová, aleluya. Señor, Padre, mira, Señor, la inestabilidad, la aflicción, la angustia de aquellos que están luchando en un país, Señor, sin documentación en este momento. Padre, toma control, que sea tu voluntad. Cuídale, Señor, Padre, somos tu creación. Merecemos ser amados, merecemos una oportunidad, merecemos, Señor, asimismo, Padre, una oportunidad diaria, Señor, de poder amar, de poder expresar, de poder, Señor, suplir nuestras necesidades.
Toma control, Padre, de aquellos que están en sus países en necesidad en este momento. Padre, suple las necesidades, Señor, y que cada país, cada nación pueda buscarte, Señor, y adorarte en espíritu y en verdad como lo mereces. Gracias, Padre Jehová, Señor, por tu bondad. Gracias por tu esperanza. Gracias, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra y asimismo, Señor, de acercarnos hacia ti diariamente. Te adoramos y agradecemos, Señor, esto en el nombre de Jesús, mi Cristo. Amén y amén. Glorioso Dios. Santo Jehová. Así que, hermanos, así mismo en este momento vamos a mirar, a continuar, ¿verdad? Donde hemos estado en hasta este momento en el libro de Esther. Estamos hasta comenzando, ¿verdad? Dando una introducción, asimismo en la superficie, entrando un poquito más profundo sobre lo que es el libro de Esther, ¿verdad? Uno de los libros eh, más interesantes, podríamos decir en un aspecto, en el sentido de que nos lleva a pensar, pero ¿y por qué es que no se menciona el nombre de Dios en el libro completo? Cosas curiosas. Entonces, además de eso, ¿verdad? Sí, pues repaso rapidito. Estuvimos diciendo que el escritor es desconocido. Se cree la posibilidad de que haya sido escrito el libro por Mardoqueo. El versículo clave se encuentra en Esther capítulo 4, versículo 14. Vamos así a tener acá abierto nuestras Biblias, el libro de Esther. Santo Jehová, te adoramos. Justito antes de el libro de Job, ¿verdad? Y sí quería, ¿verdad? Darle un poquito de información de quién es este hombre Mardoqueo. Hablamos de Mardoqueo y decimos, pero ¿quién es este hombre? Pues Mardoqueo, hermanos, un punto fuerte, ¿verdad? Y logros de Mardoqueo, podemos ver que él asimismo denunció un complot de asesinato en contra del rey. Él es tan responsable como para adoptar a su prima. Él también se rehusó a inclinarse ante nadie que no fuera Dios. Él también tomó el lugar de Amán como segundo en importancia en el gobierno de Asuero. ¿Qué aprendemos de la vida de Mardoqueo? Aprendemos que las oportunidades que tenemos son más importantes que las que hubiéramos deseado tener cuando quizás no podamos ver el plan completo. Aprendemos también, ¿verdad? Que de la vida de él, que las recompensas por hacer lo correcto se retrasan en ocasiones, pero Dios mismo las garantiza. Podemos ver así mismo también datos generales, ¿verdad? De la vida de él. ¿Dónde toma lugar la historia? Pues la historia así mismo toma lugar en Susa, que es una de las varias ciudades de la capital de Persia. Entonces, también podemos ver la ocupación de él. Él era un oficial judío que llegó a ser segundo en rango después del rey Asuero. Los familiares, su hija adoptiva lo fue Esther y su padre fue asimismo Jair. Y contemporáneos de Asuero, pues además de Asuero, pues fue Asuero y también asimismo Amán. Entonces, hermanos, cualquier pregunta, cualquier comentario, por favor, escriba una pregunta en cuanto al libro, si la podemos discutir, ¿verdad? Para hacer un poquito más interactivo. Eh, este libro tiene mucha información, ¿verdad? Que vamos a estar mirando bastante interesante en base a aspectos culturales de este tiempo. El mensaje del libro, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la esencia del mensaje del libro entonces de Esther? Lo decimos ahora después de decir el versículo clave, lo repasamos que se encuentra en Esther capítulo 4 versículo 14, donde dice, porque si callas absolutamente en este tiempo,
respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Así que el libro de Esther enseña, hermanos, la providencia de Dios. La palabra, cuando hablamos de lo que es la palabra providencia, la palabra providencia proviene de la misma raíz que la palabra proveer. Simplemente lo que significa es Dios proveerá. Teológicamente, hermanos, la evidencia, ¿verdad? En cuanto a a la providencia, ¿verdad? La providencia en realidad es la dirección que Dios da a todo, sea algo animado o algo inanimado, sea algo bueno o sea algo malo. Prácticamente la providencia es la mano de Dios en el guante de la historia y aquel guante no se moverá hasta que Él lo mueva. En otras palabras, un recordatorio de que Dios lo tiene todo a sí mismo bajo su control. No dice Dios, hermanos, nunca dice y nunca dirá. ¡Ah! Mira qué sorpresa. Pero mira, me sorprendieron. Eso nunca pasa, hermanos. Para Dios no hay sorpresas. Dios lo conoce todo. Dios tiene un plan y un propósito en medio de asimismo todo. Eh, También la providencia significa que Dios está entre bastiadores manejando todo. La providencia, ¿verdad? Asimismo también es la manera que Dios dirige a aquellos que no quieren ser dirigidos. Según está en el relato en el libro de Esther, toda la nación habría sido exterminada si no fuera por la providencia de Dios. Dios se para en las sombras cuidando de los suyos. No sé si hubiera algún hermano o alguna hermana acá que pudiera decir un amén o quizás compartir algún testimonio o escribir un testimonio en línea compartiendo la providencia de Dios. Compartiendo un momento donde usted quizás estaba en una situación difícil, no había respuesta, no había manera de resolver el problema, pero de la nada apareció la providencia. No sé si le ha pasado, pero verdaderamente, hermanos, que son experiencias muchas veces financieras donde Dios es el que nos apacenta, donde Dios es el que se encarga. Mire, hermanos, yo algunas veces, ¿verdad? Vamos a decir que es por la edad clásica que estoy teniendo diariamente, ¿verdad? Algunas veces se me olvidan las cosas, ¿verdad? Se me puede olvidar dónde dejé las llaves o algo así. Y algunos han escuchado esta historia, pero es una cosa un poquito medio loca. No sé si le ha pasado a usted. Pero bueno, hermanos, me fui de mi casa, tenía las llaves. Bueno, fueron las llaves, la cartera. No, perdón, fue mi billetera. Tenía mi billetera y la billetera fue la que se me olvidó. Eh, entonces, billetera, billetera. Sí, fue la billetera o las llaves, ni recuerdo, hermano. Una de esas dos cosas, algo así fue. Mire para allá que ya me estoy poniendo clásico yo, que se me olvidan las cosas. Pero bueno, eh, creo que probablemente fueron las llaves. Le voy a contar por qué en un segundo. Llego a mi casa después de haber ido a 3 lugares diferentes. Fui a 3 lugares, entonces regreso y no encuentro, fue mi billetera, 100%. Y cuando voy a entrar, a coger mi billetera de donde la había puesto, pensaba yo que la había puesto en mi bolsillo y cuando meto mi mano en mano no aparece. Y lo primero que yo hago es, ay no, se me perdió la billetera, ¿qué voy a hacer? Busco, no miro, ¿qué hago? Me voy de camino en el mismo orden, hermano. Literalmente me había estacionado. Estoy enfrente de mi casa. ¿A dónde regreso? Estoy con los audífonos llamando a la gasolinera donde fui a poner gasolina, a la tienda donde había ido, a ver si yo había dejado mi cartera ahí cuando había ido a pagar. Hermanos, llego al primer lugar, nada. Llego al segundo lugar, nada. Llego al tercer lugar, nada.
Y ahora pensando, ay, se me cayó cuando estaba caminando, ¿qué voy a hacer? Y luego, ay, se me cayó cuando estaba saliendo de aquí y de allá y caminando y pensando y pensando y pensando y pensando. Humanamente, hermano, es un poquito desesperante, ¿verdad? Ya lo que me estaba pasando a mí en ese momento. Y mientras estoy en el auto, después de un rato, estoy ahí pensando, llamo a mi esposa y ella me dice, trata de retroceder en tu mente los pasos, lo que estabas haciendo, quizás puedes recordarte, ¿verdad? Lo que había pasado. Hermanos, y ya lo había hecho, ya eso lo había hecho. Y nada, nada, nada. Y de repente yo solamente ya como que en frustración digo, Dios mío, por favor, ayúdame a encontrar mi billetera porque la necesito. Y tengo mis documentos y mis tarjetas y la preocupación que van a hacer. Tengo que llamar al banco, cancelar, que si esto, que si lo otro. Y sentí un sentir en mi interior que me dijo, ¿y por qué no miras entre el asiento y la consola al lado de tu asiento? Y pensé yo en mi mente, pero qué lugar tonto, si yo estoy aquí, yo miré, pero yo no vi nada. Pero bueno, ¿qué voy a perder yo? Me bajo del auto, miro, hermano, si por el espacio de la silla y en la consola se había metido hasta abajo mi billetera. Pero mire qué cosa que cualquiera diría, verá que este no es el milagro más grande, porque en realidad no lo es, pero quizás sí lo es. Y dice, pero ¿y cómo que sí o no? Mire por qué. Porque todo el tiempo que yo estuve buscando, hermanos, yo traté de proveer mi propia solución. Pero en el momento que yo le pedí a Dios, la providencia de Dios permitió que yo recibiera asimismo una respuesta inmediata. Y así funciona la providencia de Dios. No digo que tenga que ser, que tiene que ser inmediatamente, pero es una providencia completa. Así que si alguien quiere desea compartir con toda libertad. Seguimos. Así que vemos acá la palabra antisemitismo. Antisemitismo. ¿A qué se refiere esta palabra? Veamos cómo lo vemos a través de este libro. Este libro enseña cómo Dios combatió un esfuerzo grandísimo, hermanos, que había en este momento del libro de Satanás para destruir a sí mismo la nación escogida de Dios, la nación de Israel. ¿Y cómo fue hecha entonces venganza en los perpetradores del hecho cobarde? Miremos aquí lo que dice Génesis capítulo 12 versículo 3. Génesis 12:3. Si alguien lo encuentra primero que yo, con toda libertad. Mira lo que dice aquí la palabra, hermano. Bendeciré a los que bendijeren, a los que te bendijeren, hablando de verdad de la nación, hablando de la descendencia de Abraham. Y a los que te maldicieren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una vez más, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es cuando Dios le está hablando a sí mismo a Moisés. Esta bendición, hermanos, no era momentánea en ese momento solo, ¿verdad? Refiriéndose a ese momento solamente, sino que está hablando de las descendencias y las descendencias y las descendencias y las descendencias y las descendencias. Entonces, antisemitismo. Vemos este esfuerzo que se ve repetidamente, hermanos, incluyendo en el año 2025, de destruir a la nación de Israel, de tomar control, ¿verdad? Para muchas personas, una cosa increíble,
que yo todavía no puedo creer. Y hay personas, hermanos, que todavía no creen lo que es el holocausto. Teresa, ¿conoce lo que es el holocausto? Erika, ¿conoce lo que es el holocausto? ¿Han escuchado? ¿Saben lo que es? Si quieren activar o escribir, me dicen, ¿saben lo que es? Las personas en línea, vamos a ver acá que tenemos, ¿saben lo que es el holocausto? Vamos a ver. El tiempo, si han visto, ¿verdad? Esta señal, ¿verdad? Que es así. Eso es lo que se llama una suástica. Ese símbolo se asocia con un hombre que se llamaba Adolfo Hitler. Y si se acuerdan o han escuchado, ¿verdad? Adolfo Hitler, él tenía una creencia de lo que era la raza blanca pura, que era la raza superior. Y llegó un momento, hermanos, que prácticamente la idea era poder coger a toda la nación judía y matarlas y destruirlas. A través de los años, hermanos, eso no lo hizo solamente él, lo han hecho muchas personas, muchas naciones que han tratado de destruir la nación de Dios. Yo recuerdo, ¿verdad? Esto es algo que usted puede ir en el día de hoy, lo hay en Nueva York, lo hay en Washington, en algunos otros estados también, hasta en otros países lo hay. Lo visité asimismo también en, ¿cómo se llama? En Israel. Cuando hablamos del holocausto, nos dice Erika que es el sacrificio de animales para agradar a Dios. El holocausto es un sacrificio que se hacía así en los tiempos bíblicos, ¿verdad? Que lo vemos en lo que es el tabernáculo, se ofrecía un holocausto y se ofrecía como una ofrenda. Ahora, cuando hablamos del holocausto, hablando históricamente, no del tiempo bíblico, sino hablando generalmente de lo que es la historia, lo que podemos ver es, déjenme acá les comparto un momento, le voy a mostrar algunas imágenes. Eh, Déjeme ir un momentito a lo que es en línea. Un momento, busco acá. No voy a poner, si escribo la palabra holocausto, ¿verdad? A ver si podemos entrar. Vamos a ver. Wow, son bastante largos. Estos que están acá. Por acá si busco uno simple. Bueno, déjenme buscarlo. Hacemos con las imágenes, aunque sea para que así puedan ver. Esto es algo, ¿verdad? Que verdaderamente, hermanos, vale la pena que lo veamos. Y así mismo, you... Ok. ¿Puede ver, Erika? ¿Lo pueden ver? Teresa, me confirman que lo estoy compartiendo acá. Ok. Si vemos acá, hermanos, em, estos son, yo solamente puse aquí el Museo del Holocausto,
¿verdad? Entonces, aquí aparecen varios de ellos, pero vamos a mirar algunas de estas imágenes, ¿verdad? Cuando vemos personas que dicen o dice que lo ve pequeño, déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Ahora sí se ve más grande, ¿verdad, Erika? Sí, pastor, ya se ve mejor. Ok, I'm excelente. sorry, es que estoy trabajando. No, no se preocupen, me alegro que está conectada. Entonces, si miran esta imagen, hermanos, van a ver que estos son personas, ¿verdad? Son personas reales y son fotos que se hallaron cuando estaba pasando el tiempo del holocausto, cuando estaban matando a las personas. Así que estas son imágenes, ¿verdad? Que representan personas, ¿verdad? Que asimismo fallecieron durante el holocausto. Entonces, es algo, ¿verdad? Triste porque por muchas razones. Vamos a ver, así que mientras usted va, si usted puede ir al museo, mire, va a haber muchas imágenes, hermanos, de fotos que fueron encontradas. Eh, no solo eso, escritos, pergaminos. Si puede ver acá, vamos a ver si podemos ver esto un poquito más cerca, ¿verdad? Mire que pueden ver acá, hermanos. Vestimentas de personas que fueron encontradas, instrumentos musicales. Acá pueden ver, ¿verdad? A la derecha pueden ver como una caja, ¿verdad? De dinero. Vamos a ver qué más. Y una de las cosas, libros que fueron encontrados, déjenme mirar algunas de estas cosas. Tienen algunos en estos museos, ¿verdad? Tienen algunos lugares donde usted puede entrar y usted puede escuchar testimonios de personas que sobrevivieron, ¿verdad? Lo que es el holocausto, cuando literalmente lo que se hizo, si no entienden muy bien la palabra, lo que se hizo fue una matanza enfocada a sí mismo en lo que son los judíos. Vamos a ver si muestro alguno más. Estos son, ¿verdad? Mostrando diferentes situaciones. Em, Como tenemos algunas personas que no conocen, le voy a mostrar esto, hermanos. En algún momento, hermanos de la iglesia, vamos a estar mostrando una película que podemos ver. En realidad, decir que es cristiano o no es cristiano la película no es en realidad la esencia de eso, sino poder mostrar a las personas que no conocen lo que fue el holocausto. Le voy a decir, hermanos, con anticipación, estas imágenes son un poco fuertes. Solamente me metí aquí en Google y le estoy poniendo la palabra holocausto. No estoy buscando nada en específico. Solamente puse la palabra holocausto para mostrarle, ¿verdad? Para que esté al tanto de que esto es algo real, algo triste y algo que verdaderamente sucedió. Mire esto, hermanos. ¿Verdad? Literalmente cogieron a las personas, le quitaron hasta los nombres, hermanos, le pusieron números, los identificaban así de esa manera. Mire cómo los reunían, ¿verdad? Y los separaban como si fueran una clase subinferior, ¿verdad? Como si fueran inferior. Los tenían encerrados. En el día de hoy, hermanos, todavía existen personas que sobrevivieron a estos tiempos, niños que sobrevivieron eh, aún, ¿verdad? Ya han pasado años de la liberación, ¿verdad? De todo esto, pero podemos ver, hermanos, ver acá el sufrimiento, ¿verdad? De las personas sin alimentos, separar a las familias de los niños, niños que se pudieron, hermanos, que se arriesgaron, literalmente algunos padres enviaron literalmente a sus niños y les dijeron que se escaparan y que se fueran corriendo. Algunos los cogieron y los mataron, otros pudieron asimismo escaparse. Como pueden ver acá, estas fotos, ¿verdad? Eran campos de concentración nazi, una cosa muy triste, la manera, las condiciones en las que los tenían. Y le voy a mostrar una cosa más. Nuevamente, hermanos, esto es algo bien complejo.
La razón por la cual me tomo este momento, ¿verdad? De explicarle esto es porque si usted en algún momento alguien, ¿verdad?, quiere negar una cosa que es históricamente probada, hermanos, una cosa que se ve que pasa en el mismo libro de Esther que estamos mirando en este momento, ¿verdad? Podemos ver, a ver si podemos ver acá. Es algo bien triste, hermanos. Mire, este cuarto que está aquí adentro, en muchas ocasiones lo que le dijeron era a las personas, los tenían literalmente, hermanos, en unas condiciones bien depravantes, bien tristes, sin, no solo sin comida, hermanos, sin aseo, también. Y algunas veces, ¿verdad? Le decían, miren, vengan acá, acá les vamos a poner a todos en una ducha y ahí todos se van a bañar, les vamos a mojar para que puedan bañarse ahí adentro. Y miren, ¿verdad? Uno entra a este lugar y como, ¿qué parece? Pues puede parecer como que quizás hay un baño en algún lugar o hay duchas. Pero, ¿qué pasaba, hermanos, en estos momentos tristemente? En estos momentos, lo que terminaba sucediendo era que ellos ahí activaban gas y el gas lo que hacía era que cogía y mataba a todas las personas que estaban ahí adentro. Otra cosa que también hacían, hermanos, era que en algunos lugares cogían y hasta encendían a las gentes así mismo en fuegos. La cantidad de cuerpos, ¿verdad?, que habían en estos lugares, literalmente aquí pueden ver, ¿verdad? Era literalmente como un horno, ¿verdad? Lo que hacían. Hay personas, hermanos, que no creen que estas cosas fueron reales por el simple hecho de que fueron escondidas por muchos años. Esto es lo que se considera como el crematorio, ¿verdad? Y así agarraban los cuerpos. Hermanos, los cuerpos eran tantos y tantos y tantos que a veces literalmente los agarraban usando tractores, ¿verdad? Máquinas así como de construcción y lo que hacían era que empujaban los cuerpos. Y usted quizá puede decir, pero wow, ¿y por qué estamos hablando de todas estas cosas, hermano? Estamos hablando de todas estas cosas porque es algo verdaderamente triste. Es triste, ¿verdad? Que después de tanto sufrimiento del pueblo de Dios, es triste que aún en estos momentos todavía la gente lo niegue. No tiene verdaderamente ningún tipo de validez, ¿verdad? El negar que estas cosas pasaron. Asimismo, al poder ver, ¿verdad? En este momento que podemos ver en el libro de Esther, lo que estaba pasando en este libro, hermanos, lo que pudo haber pasado si no hubiera sido por Esther, como leímos en el versículo 14 del capítulo 4, pudo haber costado no solo la vida de Esther y de su familia, iba a costar la vida, hermanos, de judíos, quién sabe cuántos, porque literalmente la meta, hermano, era la siguiente, que una cosa increíble, de todas las naciones del mundo, no sé si usted se ha puesto a pensar en esto. Pónganse a pensar, hermanos, en los diferentes países, en las diferentes naciones. De los africanos, de los españoles, de los franceses, portugueses, brasileños, ecuatorianos, mexicanos, argentinos, chilenos, canadienses, norteamericanos, hermanos, Belice. Póngase a pensar cualquier nación que usted piense. De toda la nación del mundo, hermanos, ¿cuáles naciones han sido atacadas de una manera que se trató de acabar con la nación completa? Totalmente, que no quedara ni uno. El pueblo escogido de Dios, Israel. ¿Cuántas veces pasó? Le mentiría si le dijera que sé la respuesta a esa pregunta. Lo que sé es que ha pasado, hermanos, muchísimas veces. Históricamente ha pasado en muchas ocasiones diferentes. Le cuento una historia muy triste y ya con esto regresamos directamente al libro de Esther. Cuando fui al primer viaje que fui de Israel, si se acuerdan, algunos quizás han escuchado esta historia, yo fui a un lugar donde literalmente, hermanos, era lo que se llama un kabutz. Y un kabutz es como decir una aldea, vamos a decir, una aldea en el medio del desierto prácticamente, donde póngale que no hay nada y entonces imagínense que nosotros digamos, vamos a construir ahí un pueblito.
pero entonces no tenemos, ¿verdad?, las facilidades que tienen muchos de los otros lugares. Entonces, hay cosas que utilizamos, ¿verdad? Vamos a decir a la antigua en esos lugares porque no tienen el mismo acceso, ¿verdad?, que otros lugares. Fuimos a visitar uno de estos lugares, hermanos, y ahí adentro literalmente no tienen policía, no tienen nada. Es una comunidad donde ellos prácticamente se suplen todo lo necesario dentro de ellos, en esta comunidad, ¿verdad? Es similar a la idea, ¿verdad? Que aquí están las personas que tienen sus trabajos, ¿verdad? Y sus funciones, y así se puede operar en cuanto al pueblo. Uno de los lugares que tenían ellos ahí adentro había un lugar, hermanos, que era para esconderse si se escuchaba una alarma. Imagínense cómo hacemos los simulacros de fuego. Al escucharse esta alarma, todo el mundo tenía que correr y tenía que ir hacia abajo. ¿Y para qué era eso, hermanos? Porque si caían misiles o si caían bombas encima de las estructuras que ellos habían construido, se iba a colapsar todo, y ellos tenían debajo de la tierra, en este sótano, podríamos decir, pero no era un sótano, hermano, prácticamente como una casa adentro. Yo pude entrar a ver, tenían prácticamente suficiente comida para vivir ahí casi por un año. La historia que le cuento, le digo que es triste porque 2 semanas después que habíamos regresado a los Estados Unidos, el lugar donde estábamos ahí fue atacado. Lanzaron un misil encima de una montaña que estaba literalmente atrás de este cabús, de esta comunidad, y cayó ahí mismo un misil, haciendo gran daño a ese lugar. Eso fue, hermanos, como en el 2022, 2021, 2020, algo así, no recuerdo el año exacto por los dos viajes. Pero imagínense eso, hermanos, tantos años después, y todavía este tipo de cosas están pasando. Así que podemos ver que a pesar de ese antisemitismo, como explicamos lo del holocausto, ¿verdad? Y el odio que se le tiene muchas veces a la nación de Israel, am, el libro de Esther se divide en varias secciones diferentes, incluyendo el bosquejo, ¿verdad? De los 10 capítulos comienza de la siguiente manera. El primer capítulo habla de la mujer que rehusó obedecer a su marido. Ese es el capítulo 1. El capítulo 2 habla de que hubo un concurso de belleza para asimismo poder elegir a una reina nueva. Hermanos, hay personas que no les gusta leer la Biblia. Dice, pues porque la Biblia es un poco compleja. Mire, hermanos, hay libros de la Biblia, incluyendo como el libro de Esther, que usted lo puede leer de principio a fin y literalmente es una historia. Va a ver cuál es el punto culminante, va a ver cuáles son los personajes importantes o los personajes más relevantes, ¿verdad? Y va a ver los personajes principales, los personajes menores, la idea central, el punto de la historia, y se encuentra todo. Así que si usted no es de esas personas, ¿verdad?, que usualmente lee la Biblia, le urjo a que así mismo tome la decisión de hacerlo, porque es un buen libro para leerlo de esta manera. Entonces, el capítulo 3 vemos que se habla sobre Amán y lo que es el antisemitismo, que es lo que estábamos hablando, ¿verdad?, en cuanto a lo que es el odio a la nación de Israel. Bueno, con toda libertad, si alguien tiene algún comentario, por favor, active su micrófono o alguna pregunta y me puede dejar saber mientras continuamos acá. El capítulo 4, ahí es cuando se menciona esa frase, para esta hora, ¿verdad? Muchas veces, disculpe, no sabemos el por qué ni la razón por la cual estamos en ciertos lugares, por qué nos suceden ciertas cosas en nuestras vidas, por qué nos pasan las cosas. Pero aunque a veces no sabemos, a veces, no puedo decir esto siempre, pero a veces podemos entender el por qué en un momento dado. No sé si le ha pasado eso a usted. Usted sufre, 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 y de repente, ahora esta es la persona que está ahí extendiendo su mano para darle la mano a otra persona que asimismo, a través de su sufrir, recibe aliento. ¿Le ha pasado? Que su dificultad
le ha sido de aliento a otra persona? El hecho de que otra persona pueda ver que su batalla, su victoria en el día de hoy día le sirve a la persona como una esperanza para el futuro. Algunas veces en nuestras vidas, hermanos, las situaciones surgen de esa manera y Dios así mismo las usa. Por eso ese capítulo 4 es tan importante cuando dice para esta hora. Y es posible, hermanos, que usted, donde quiera que se encuentre en su vida, para esta hora, Dios le quiere guiar. Dios le quiere usar. Dios quiere que usted sea una luz en medio de las tinieblas, una esperanza quizás, hermano, donde no la hay. No es el capítulo 5. Ahí se habla del cetro de la gracia y la nobleza de Esther, el capítulo 5. ¿Qué es el cetro de la gracia? El cetro de la gracia lo hablaremos cuando lleguemos al capítulo 5. Así que no se lo pierda, porque es, hermanos, una historia honestamente súper, súper interesante, ya que tiene elementos culturales y prácticos, y no solo prácticos, sino que en esa cultura, cosas que se supone que se hicieran, reglamentos establecidos por la cultura, por la política y por los diferentes reinos, de reglas que se tenían que seguir. Y si las reglas no se seguían, ¿qué pasaba? Hablaremos de eso luego también. Manténgase conectado. El capítulo 6, cuando un rey no pudo dormir de noche. El capítulo número 7, el hombre que vino para comer, mas murió en la horca. Capítulo 7. Curiosamente, la misma horca que él había mandado hacer. Preparada a sí mismo, hermanos, por esta misma persona. Una historia interesante, preocupante, pero interesante, ya que la gloria para Dios, ¿verdad? Tiene un final. Decir feliz sería un poquito fuerte porque, ¿verdad? La muerte no es que cause felicidad, tiene un final donde se muestran consecuencias, pero la nación de Dios recibió su providencia y no fue asimismo aniquilada, que sería la palabra correcta para lo que se quería hacer. El capítulo 8 habla del mensaje de esperanza que salió del rey, y el capítulo 9 instituye lo que se llama la fiesta de Purim. He escuchado sobre la fiesta de Purim. La fiesta de Purim tiene que ver directamente con lo que es asimismo el capítulo 9 y el capítulo 10 de la historia de Esther, ¿verdad? La celebración por la nación de Dios, disculpe, que pudieron ellos asimismo sobrepasar las dificultades que estaban confrontando en aquellos momentos. Así que vamos ahora a entrar. Capítulo número 1. La mujer que rehusó obedecer a su marido. ¿Qué pasa? El versículo 1, vamos a leerlo aquí, un poquito de esta historia, para los que no han leído, para que esperamos que le dé hambre y curiosidad, ¿verdad? De la palabra, y que asimismo busque leerla. Dice el versículo, vamos a comenzar a leer el versículo 3. Pero en el tercer año de su reinado, hablando del rey Asuero, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Pero mire el por qué, hermano, mire el versículo 4, para mostrar él, ¿verdad? Las riquezas de la gloria de su reino, lo que era el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días, hermanos. Estuvieron entonces en ese momento, en aquellos momentos. Y cumplidos estos 180 días, hizo el rey otro banquete por 7 días. Hermano, ¿usted se imagina hacer un banquete de 7 días? Entienda, no es compartir por 7 días y comer juntos. No, un banquete, hermanos. Así que estamos hablando de comida en cantidad. 7 días. Y no solo comida, hermanos, un poco de todo, de decoraciones, ¿verdad? Una gran muestra de la riqueza del rey. Entonces,
Un banquete por 7 días en el patio del huerto del Palacio Real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, anillos en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad asimismo del rey. Y mire aquí, hermanos, aquí es donde se pone la situación un poco difícil. Qué bonito suena todo, qué maravilloso, pero mire lo que dice el versículo 8. Eh, y la bebida era según esta ley que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que hiciesen según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vashti hizo banquete para las mujeres en la casa del rey Asuero. Vamos a seguir leyendo para ver lo que pasó con esta mujer. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre, ¿qué significa eso? Si no entiende, mire lo que dice la segunda parte. El corazón del rey estaba alegre, dice, del vino. ¿Qué significa, hermano? Estaba pasado de copas. Diríamos borracho. Algunos consejeros y funcionarios del gabinete, hermanos, eh, si no sabía esto, ¿verdad? Cosas, información rara y típica, ¿verdad? De estos tiempos bíblicos. Algunas veces los funcionarios y los consejeros trataban de robarle el reino al rey. ¿Y sabe qué hacía el rey para que este tipo de cosas no pasaran? Castraban a los gobernadores, a los consejeros y a los funcionarios. Los castraban para estar seguros, hermano, que ese tipo de cosas jamás sucedieran. Entonces, seguimos. Eh, Mandó entonces, después de estar el rey alegre del vino, mandó entonces a Meumán, Vista, Arbona, Victa, Abacta, Setar y Carca, 7 eunucos que servían delante del rey, el rey Asuero, a, a que fueran y trajeran a la reina Basti a la presencia del rey. ¿Y qué pasa entonces en este momento? Que el rey está demandando que venga la reina. Y el rey quería mostrarle a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque Basti era hermosa. Mas la reina Basti, mire el versículo 12, mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. El rey se enojó mucho y se encendió de ira. Hermanos, vamos a pensar aquí un momento. ¿Qué pasa cuando una persona está airada y pasada de copas o está borracha? ¿Cómo reacciona la persona? Racionalmente usa su mejor expresión o su mejor cordura, ¿verdad? Prudencia, no. Y así mismo fue que actuó el rey. Miremos lo que hizo. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaba junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban en los primeros del reino. Le preguntó qué se había de hacer con la reina Basti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. ¿Sí? Y usted puede decir, pero ¿y por qué está preguntándole el rey qué va a hacer a sus consejeros en vez de él, como es su esposa, hablar con ella y lidiar con la situación de la mejor manera, tratar de entenderse? Hermanos, sigamos leyendo y verá por qué. Y dijo Memucán delante del rey de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a todos
a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó a traer delante de sí la reina Basti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de que de la reina a todos los príncipes del rey habrá mucho menosprecio y enojo. ¿Qué vamos a hacer? Miren lo que dice el versículo 19. Si parece que al rey salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. Escuche esto, hermano, mire esto. Por el incidente que pasa entonces, el decreto que va a ser escrito dice y comparte lo siguiente, que Basti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande. Y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Entonces el versículo 21, hermanos, muestra algo interesante. Agradó estas palabras a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Entonces, hermanos, este capítulo, ¿verdad? Dirían algunas personas, no, pero entonces este es un capítulo bien sexista. Esa palabra sexismo, esa palabra de decir sexista, esa palabra de decir, ¿verdad? Ah, no, mire el hombre, la mujer, mira cómo la tratan, cómo la trataban. Hermanos, parte de la historia y parte de entender la palabra de Dios, tenemos que entender cómo eran las cosas en aquellos tiempos. No estamos diciendo que esto estaba bien o no estamos diciendo que esto estaba mal. Estamos diciendo, hermanos, que en aquellos tiempos esta era la práctica común en aquellos lugares. Cualquier comentario, hermanos, con toda libertad. De igual manera, podemos entonces ver acá, hermanos, que cuando se dice Asuero, ¿verdad? Asuero es un título más que un nombre. Y lo que significa Asuero es padre enaltecido. Y este Asuero probablemente es el que se menciona en Esdras capítulo 4 versículo 6, conocido como Jerjes. Y la fecha aproximadamente es del 486 antes de Cristo. Del versículo 2 hasta el versículo 6, antes de su desastrosa expedición contra Grecia, Jerjes hizo un banquete con una gran demostración de riqueza y la gloria de su reino para impresionar a los nobles y así ganar su respaldo también entusiástico. Ahora, ninguno fue obligado, como dijimos, a sí mismo a beber, pero sí hubo en el banquete gran abundancia de bebidas alcohólicas. La reina Basti, como dijimos, ella hizo su propio banquete aparte para las mujeres. El rey, que evidentemente, hermanos, estaba ebrio, ¿verdad? Mandó a presentarse en su banquete a la reina para lucir su belleza. Y esto era en contra de la costumbre de aquel tiempo, en aquel momento. Entonces ella se rehusó a ir en base a la costumbre. Eso que está haciendo el rey está medio raro. No siguió entonces ella esa práctica. Pero su negativa acción pone en claro el hecho de que ella era una persona noble y firme de carácter. Vamos a decir en un aspecto positivo, pero un aspecto negativo para el rey, lo que esperaba el rey, pues en este momento no fue positivo. Esto precipitó una crisis de Estado, la cual no se pudo pasar por alto. Entonces, viene a determinar ahora qué medidas van a ser tomadas. Entonces, se hace lo que sería conocido como una reunión de gabinete, ¿verdad? Y Memucan, como dijimos anteriormente, evidentemente, hace esta sugerencia a medidas extremas para que sean tomadas y asimismo, hermanos, es la decisión que son tomadas. Entonces, en la reacción emocional del momento, el rey aceptó este consejo y desechó a la reina Basti, y esto garantizaría los derechos de esposos para mandar en sus propios hogares. Así que lo que hizo el rey prácticamente fue
eh, reforzar el hecho de que el hombre tenía la autoridad dentro del hogar. Y al hacer esto, tristemente, hermano, una cosa que podemos ver acá que pasa, el, el rey estaba ebrio, estaba borracho. Y él se dejó llevar, ¿verdad? De las personas que le estaban rodeando, de sus consejeros, ¿verdad? Pero qué triste, hermanos, cuando a veces en la vida nosotros tomamos decisiones cuando no estamos aptos para tomar las decisiones. ¿Le ha pasado? Y no estoy hablando necesariamente, hermanos, que usted esté borracho, que haya estado borracho en algún momento de su vida. No estoy diciendo esto. Estoy hablando desde el punto de vista donde a veces estamos tomando decisiones que quizás no tenemos el suficiente conocimiento para tomar. Y las tomamos, pensamos que estamos tomando las decisiones correctas, aunque en realidad no lo son. Entonces, vamos a ver si nos da tiempo para terminar con el capítulo 2. El concurso de la belleza, entonces, comienza asimismo, comienza asimismo para elegir a una reina nueva. Entonces, después de la desastrosa expedición contra Grecia, cuando Jerje fue verdaderamente derrotado, volvió profundamente desalentado entonces a sí mismo a su palacio. Y además de su miseria por la derrota, sintió la ausencia de la reina en ese momento. Y el hecho de que la ley de los medos y de los persas no podía ser cambiada ni siquiera por el mismo rey. Basti nunca más pudo ser su reina. Miren lo que pasaba, hermanos. Algunos quizás se acuerden de esto. Un rey era visto casi como un dios de minúscula, ¿verdad? Porque el Dios todopoderoso, pero un dios de minúscula. ¿Y qué pasa? Que un dios no se puede equivocar. Entonces, al hacer este decreto, él no podía decir, ay, extraño a Basti, déjeme mandarla a que venga, mandarla a que venga. Buenas noches, profe. Sí, saludos, bendiciones, ¿cómo están? Bendiciones. Entonces, no podía a sí mismo, ¿verdad? No podía a sí mismo. Comenzamos a las 8 en un ratito más, chicas, ¿ok? Pero estamos bien. Pueden estar aquí en el estudio un ratito si desean. No deseaban entonces prácticamente entonces en este momento hacerle daño, ¿verdad? A lo que es la estructura del orden político, ¿verdad? De lo que se supone que se permita o que no se permita en aquellos tiempos. Entonces, como Dios, hermanos, no podía cometer un error y decir, sí, yo voté a Basti y ahora quiero que ella regrese. No se podía. Así que aunque la extrañara, aunque quisiera, no podía regresar entonces Basti. Entonces, los cortesanos del rey, viendo su abatimiento tan profundo, le aconsejaron que se celebrara lo que era un concurso de belleza. Y que el que ganara ese concurso de belleza, la mujer que ganara, ella iba a ser entonces la próxima reina. Imagínense la historia de Cenicienta. Prácticamente, en un aspecto, no es que tenía que ser Cenicienta, ¿verdad? Todos esos detalles, pero me entienden, ¿verdad? Literalmente se hace un evento y se invita entonces a que las mujeres participen. El concurso se anunció por todo el reino, así que todas las mujeres, hermanos, que estaban capacitadas y deseaban participar bajo las restricciones que se les dijeron, podían participar. Y en este momento en realidad es cuando comienza lo que es la historia del libro de Esther. Estamos hablando del capítulo 2 en el sentido de que acá aparecerá Esther en algunos momentos. Entonces, Mardoqueo de la tribu de Benjamín es uno de los judíos que no había regresado a Jerusalén. Se había establecido en la capital de Persia sin intención alguna de volver. El nombre de Mardoqueo, como dijimos, significa pequeño.
Evidentemente era bajo de estatura, lo cual hace más interesante este relato. Había adoptado como su propia hija Esther, hija de su tío, y la había criado. Ella era una bella muchacha, ¿verdad? Cuando la miraban, decían que era una mujer bella. Entonces, Mardoqueo, versículo 8 del capítulo 2. Mardoqueo la matricula en el concurso de la belleza. Entonces, inmediatamente la joven agrada a Agai, el encargado del concurso. La mano de Dios, entonces, hermano, empieza a moverse en unos tratos providenciales con el pueblo que ya a sí mismo no acude hacia él. Entonces, podemos ver así mismo también que el versículo 10, ¿verdad? Nos muestra lo que es el hecho de que Esther no ha revelado su nacionalidad en ese momento. Ella participó, pero no reveló su nacionalidad en ese momento. La inquietud de Mardoqueo es evidente, porque cree que ya no puede acudir a Dios por ayuda. Hay que entender que aunque decimos esta oración, que no puede acudir a Dios, en este momento la Biblia no dice eso. ¿Por qué no dice eso? Porque como estuvimos explicando, el libro de Esther no muestra lo que es el nombre de Dios. No es mostrado en ningún momento. Entonces, próximo versículo, versículo 12. En aquel entonces necesitaban mucho tiempo para embellecerse, hermanos, así como en el día de hoy. Muchas personas. El versículo 13 hasta el 18, Esther entonces salió victoriosa cuando el rey la ve a ella, el concurso termina, él pone la corona sobre su cabeza y ahora le hace reina a sí mismo a Esther. Versículo 19 al 23. Inmediatamente entonces viene Mardoqueo, hermanos, se halla sentado a la puerta del rey. Esto se llama, que significa que le ha sido dado un empleo político y ahora es juez. Entonces Mardoqueo viene ahora como el, ¿verdad? Él era el hombre que había adoptado, que era tío, ¿verdad? De Esther, le había criado y como tío. Ahora viene Esther, pasa a ser la reina, pues entonces, véngase tío para acá, ¿verdad? Véngase tío. No se preocupe que acá le vamos a encontrar algo, como decimos, ¿verdad? Le vas a encontrar alguito, alguito. Le vamos a encontrar algo. Entonces ahora él termina siendo un juez en este momento para asimismo el rey, para el reino. Entonces tenía un empleo político como juez. Entonces oye por casualidad un complot que había, que estaban planificando matar al rey. Hermanos, en aquellos tiempos buscaban la manera de matar al rey para luego tomar control a sí mismo del reino. Y va y se lo revela a Esther. La que a su turno va y se lo comunica entonces a sí mismo al rey y el caso es consignado, pero ninguna recompensa es dada ni ningún reconocimiento se le da a Mardoqueo. Vamos a parar ahí en el día de hoy en el capítulo 2. Pero es bien importante entender, hermanos, que lo que hizo Mardoqueo se escribió. Vamos a mirar, imagínense como un periódico, se escribió como un periódico, no periódico, se escribió en un libro histórico del rey, que eso es importante. ¿Y por qué le cuento eso y por qué importa eso? Veremos la semana que viene, cuando continuemos el estudio, lo que termina pasando. Hermanos, le urjo, no se lo pierda. Sigamos estudiando. Vamos por el libro de Esther, comenzamos desde Génesis, hemos continuado y hermanos, ya de aquí a diciembre vamos a terminar hasta el libro de Apocalipsis, Dios por delante. Así que únase con nosotros, continúe este estudio ahora mismo.
estamos ya en los videos diarios, llegando hasta el Cantar de los Cantares, estaremos llegando este domingo. Así que si no está leyendo, hermano, firmemente, póngase las pilas y continúe hacia adelante. Vamos así mismo a orar. Si alguien necesitara alguna oración o tiene alguna petición específica, con toda libertad, por favor, la puede compartir a sí mismo aquí en la cajita de oraciones, ¿verdad? O de igual manera, decirnos los que están en línea, pueden también activar allá o escribirlo allá en la cajita para se hace lo que es los comentarios. Y así no habiendo comentarios de petición, vamos a seguir orar y así nos despedimos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias por tu palabra. Y asimismo, Padre, por poder eh, meditar y entrar, Señor, de lleno en lo que pasó en esta historia, Señor, asimismo de Esther. Gracias, Padre, por hablar a nuestras vidas y asimismo guiarnos, Padre, por el camino hacia la sabiduría, por el camino también, Señor, a poder saciar la sed espiritual. Háblanos, guíanos, Señor, de una manera especial y ayúdanos a que podamos diariamente acercarnos más y más hacia ti. Te adoramos y así mismo pedimos estas cosas, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Los que se despidan del estudio, nos veremos luego en el próximo estudio. Dios les bendiga grandemente. Bendiciones.